Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre variaciones cromosómicas, estructurales y numéricas. Mi nombre es Sheila. Bueno, para comenzar, les voy a hablar un poco sobre la deleción. Siguiente, por favor. La deleción es cuando falta un segmento cromosómico. Si este segmento es de un extremo del cromosoma, la alteración se denomina deficiencia. Si la deleción es muy grande, puede ser visible incluso en el microscopio, ya que el cromosoma va a presentar un menor tamaño, se va a ver más pequeño. La deleción es homocigosis, suele ser letal para el individuo portador. Si se presenta en heterocigosis, el efecto será más o menos deletéreo, dependiendo de la importancia de los genes presentes en el segmento perdido. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos sobre la deleción son el síndrome 5P o el síndrome de Cri-du-Chat, también conocido como maullido de gato, o el síndrome 4P, que este es el de Wolff-Hirschhorn. Y aquí abajo tenemos unas fotos del de Cri-du-Chat y del síndrome del 4P. En individuos con determinación sexual XXXXY o XXXX0, las deleciones del cromosoma X son letales en los machos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora duplicaciones. Se movió un poco. Bueno, la duplicación. Esta se refiere a un tipo de mutación en la que se produce una o más copias de un segmento del ADN. En todos los organismos se producen duplicaciones. Por ejemplo, son especialmente prominentes en las plantas, aunque también pueden provocar enfermedades genéticas en los seres humanos, como lo hemos estado viendo. Las duplicaciones han sido un mecanismo importante en la evolución del genoma de los seres humanos y de otros organismos. En la fotito podemos ver cómo el cromosoma 12 se duplica y se hace más largo el brazo pequeño. Siguiente. Y pues algunos ejemplos de estas deleciones son el síndrome de Pallister-Killian, que es un síndrome que se caracteriza por la discapacidad intelectual, la hipotonía, el retraso motor, la alteración pigmentaria de la piel y la alopecia bitemporal. Siguiente. Inversiones. Bueno, las inversiones es un cambio genético estructural por el que un segmento cromosómico cambia de sentido dentro de su propio cromosoma. La inversión, que en principio es un fenómeno intersticial, supone 2 puntos de rotura y 2 de reunión, y esta se puede producir según el modelo explicado en las deleciones. Las inversiones son anomalías estructurales que implican a un solo cromosoma y no tienen ni pérdida ni ganancia de material hereditario. Hay una clasificación de las inversiones que es la compleja, que en esta se van a invertir varios segmentos de un cromosoma. En una compleja hay varias simples y tenemos también la simple, que solo se invierte un segmento de un cromosoma. En este caso, en la fotito podemos ver el cromosoma 10 normal y un cromosoma 10 con una inversión. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos de las inversiones puede ser la hemofilia A, un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes, así como un trastorno mental. También podemos tener esas enfermedades cuando hay una inversión, perdón. La inversión del cromosoma 9 es una reordenación cromosómica relativamente común y generalmente se considera como una variante normal. No obstante, varios estudios han sugerido una posible asociación con síndrome metabólico, obesidad, galactosemia, diabetes mellitus y aborto espontáneo recurrente. Siguiente. Bueno, ahora tenemos las translocaciones. En las translocaciones
es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. El intercambio de segmentos entre dos cromosomas no homólogos es una translocación recíproca. En las translocaciones vamos a tener dos tipos, que son las recíprocas y las robertsonianas. En una translocación recíproca se produce el intercambio de segmentos entre dos cromosomas diferentes. Y en una translocación robertsiana, un cromosoma entero se une a otro en el centrómero. El centrómero es la parte central de un cromosoma que parece apretada entre los brazos, el brazo largo y el brazo corto. En las fotos de abajo podemos... bueno, los ejemplos. En las fotitos de abajo podemos ver cuando son dos cromosomas que van a ser recíprocas porque van a producir un intercambio de segmentos entre los dos. Y la robertsiana, donde un cromosoma entero se va a unir, que es la derecha, perdón, se va a unir a otro centrómero. Siguiente. Algunos ejemplos de estas translocaciones se ven típicamente en casos de leucemia, como por ejemplo la leucemia mieloide aguda. También existen diferentes tipos de translocaciones cromosómicas donde una parte del cromosoma 8, por ejemplo, se separa y se fusiona con una parte del cromosoma 11, por lo que tiene lo que llamamos un 8-11 del producto de translocación. Y pues esto a lo cual se le llama un gen de fusión. En el caso de la leucemia mieloide aguda, por ejemplo, se observa lo que se llama un cromosoma Filadelfia, donde tiene dos genes diferentes. BCR es un cromosoma y el gen ABL en otro cromosoma para otorgarle este producto de fusión BCR-ABL. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de las variaciones cromosómicas numéricas y vamos a iniciar con la poliploidía. Bueno, la poliploidía consiste en un incremento del tamaño del genoma causado por la presencia de 3 o más juegos de cromosomas dentro de una célula somática de un organismo. La poliploidía puede surgir a través de una falla en la división reduccional de la meiosis. Esta durante la primera división, que probablemente sea asociado con los procesos en los que lleva a cabo la profase 1, en donde es el entrecruzamiento entre las cromátides. Por lo tanto, pues aquí el esperma o el óvulo, pues no va a estar, el que se supone que es reducido, pues va a ser diploide en lugar de haploide. En cuanto a las plantas, la poliploidía puede surgir también por la llamada duplicación somática. En este caso, las regiones meristemáticas de la planta, en donde se lleva a cabo el crecimiento, que se encuentra cerca las puntas y los tallos, las puntas de los tallos y las raíces, van a entrar en una profase con el número de cromosomas duplicados, pero no van a llegar a tener una anafase normal, por lo cual pues las células que se resulten van a ser tetraploides. De acuerdo a los tipos de la poliploidía, tenemos que, de acuerdo a su origen de progenitores, los individuos poliploides pueden clasificarse en dos tipos, que son los autopoliploides y los alopoliploides. Un autopoliploide es definido como un organismo que contiene 3 o más juegos de cromosomas que son homólogos y que son derivados del mismo individuo o bien de un individuo pero que pertenece a la misma especie. Mientras que un alopoliploide es un organismo que contiene juegos de cromosomas no homólogos debido a hibridación entre las diferentes especies. En este caso, la poliploidía se presenta después de la hibridación entre dos especies que sean relacionadas. Como ejemplos tenemos la triploidías, que estas son una de las anomalías cromosómicas más frecuentes que se registran en los abortos que son producidos durante el primer trimestre de embarazo
y estos contribuyen aproximadamente al 18% de los abortos espontáneos y son pocos los casos que llegan a término. En este caso podemos ver que está la triploidía 69XXX, que su prevalencia es de un 37%, y la triploidía 69XXY, que es la más frecuente con un 60%. Ahora hablando sobre las haploidías, pues tenemos que es el término haploidía se aplica a toda célula, tejido u organismo que posee una constitución cromosómica igual a los de los gametos de la especie. Aquí un individuo haploide pues tiene la mitad de cromosomas que los normales de su especie. Solo tiene un complemento cromosómico completo y su contenido ADN es igual al valor C de la especie a la que pertenece. Aquí en la meiosis todos los cromosomas van a estar de forma univalentes y la inmensa mayoría de sus gametos van a ser inviables. Y al microscopio vamos a poder observar elementos laterales simples. En cuanto a la naturaleza, la haploidía es un estado normal en los hongos en la fase gametofítica de las plantas inferiores y en los animales es más común en los machos de las especies con determinismo sexual por haplodiploidía. En este caso, como ejemplos, pues tenemos las algas y los hongos, que son ejemplos de organismos haploides en la mayor parte de su vida. También tenemos a las abejas macho, las avispas y las hormigas, que también se consideran haploides. Y un ejemplo de células, pues tenemos a los espermatozoides y a los óvulos, que también son conocidos como gametos. Ahora entrando de las aneuploidías, pues se dice que un individuo es aneuploide cuando su constitución cromosómica no comprende un número exacto de genomios completos. Un individuo aneuploide puede darse por defecto o por exceso, es decir, puede tener cromosomas de más o de menos. Entonces, también se considera la aneuploidía como un trastorno cromosómico humano más común y el de mayor importancia clínica. Aquí la mayoría de los pacientes aneuploides van a presentar una trisomía, que son 3 copias de un cromosoma en lugar de un par normal, o con menos frecuencia una monosomía, que es de una sola copia en lugar del par normal. Y tanto la trisomía como la monosomía pueden ocasionar consecuencias fenotípicas graves. Y otros tipos tendríamos a la nulisomía y la tetrasomía, pero los más comunes son la trisomía y monosomía. Aquí la aneuploidía ocurrida de forma espontánea es frecuente en la naturaleza y dependiendo de los cromosomas implicados, el organismo pues es más o menos viable. En la especie humana, pues son bastante frecuentes las aneuploidías en nacidos vivos y las que son más compatibles con la vida, o sea, que después del embarazo pueden continuar viviendo con esta enfermedad. También suelen originarse trastornos fisiológicos y algunos de los ejemplos más comunes, pues tenemos la trisomía 21, o también se le conoce como síndrome de Down, la trisomía 18 como el síndrome de Edwards y la trisomía 13 como el síndrome de Patau. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.